La primera ponencia y la primera comunicación lo realiza Nuria Calvo con la temática Experiencias y recuerdos de hijos e hijas mayores en el divorcio de sus padres. Nuria Calvo es licenciada en Derecho, procuradora de los tribunales, es mediadora civil y mercantil. Es mediadora conciliadora del SERLA, Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, y es la socia fundadora de Procumedia, Gestión de Conflictos. Es miembro y coordinadora de la Asociación Española de Mediación y también es profesora y tutora de la Escuela de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos. Bienvenida, Nuria. Nuria, tienes que poner el micrófono. Ahora sí. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis en este arranque de este primer Congreso Internacional. Estoy muy agradecida a Diario de Mediación, a la escuela, por haber me ayudado a participar en esta comunicación, hablando sobre los recuerdos de los hijos y las hijas que viven el divorcio de sus padres y luego se convierten en adultos que cargan con esas emociones, esos sentimientos que muchas veces no han podido sacar a flote, que no han podido exteriorizar y que las consecuencias que ello en la etapa adulta va a tener. Nuria, pues yo voy a ser la persona que va a preguntarte y queríamos dialogar. Yo soy economista de profesión, por lo tanto no soy mediador, pero me interesa este tema. Y hay una palabra clave de este congreso que ha gustado y es la palabra acompañamiento. Por tanto, en el tema de las separaciones que han ocurrido hace años, no ha habido un acompañamiento en ese proceso de separaciones. ¿Cómo se interpreta que las personas también que ya tienen 30 o 35 años o 27 años, cómo sufren y cómo se sienten ante la separación de sus padres? Pues es un tema muy importante que además a mí me ha hecho recordar, al plantearme el tema, cómo viví yo la separación de los padres de la que era mi amiga en segundo de BUP. Y lo viví de una forma traumática, con lo cual entiendo que ella lo vivió todavía más traumáticamente, porque en aquella época, estoy hablando de los años 70, 75, 80, pues las familias eran para toda la vida, no, el divorcio existía, pero no estaba socialmente bien aceptado, y cuando las familias decidían separarse o se divorciaban, es que ya había una situación francamente difícil, si no, las familias aguantaban y no había el divorcio tal y como lo entendemos ahora. Eso supone que los hijos han estado durante años viviendo unas situaciones más o menos complicadas en el ámbito interno de la familia, y que esas situaciones que han vivido y ese trauma que se genera durante la infancia cuando tus padres deciden divorciarse y te explican o no te explican por qué se divorcian, y tú sientes como hijo que eres casi culpable de que esa relación se haya podido romper por las relaciones padres e hijos, porque has podido complicar su existencia, porque eres niño y al no entender te culpabilizas, ¿no? Y cómo eso te va se mantiene durante todo el tiempo de tu vida, y cuando tú vas a formar una familia en una época adulta, esos recuerdos que tú tienes a lo mejor casi borrados o metidos en el fondo del saco de tu mochila, esos recuerdos salen en esos momentos de formalizar relaciones, de establecer una familia, de tener hijos. Cuando los hijos ya son mayores, la separación, porque antes había familias numerosas, ahora España tiene la tasa negativa, después de Japón, la más baja de todo el mundo. Por lo tanto, por lo menos lo que pretendemos en este congreso es hablar de los niños también. Cuando ya son mayores,
habían 5 hijos o 4 hijos. ¿Cuál es el papel de los hijos, entre los hijos mayores y los pequeños? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se ve esto en el tiempo? Pues cada miembro de la familia tiene su situación. Cada uno cuando nace te etiquetan como el hijo mayor, el hijo mediano, el hijo pequeño, y cada uno tenemos nuestro papel y nuestro sentido dentro de la familia. Cuando una familia se rompe, los hijos quedan sin un bastión, ¿no? El padre y la madre son el eje de la vida familiar, y cuando se produce una ruptura, ese eje que te da seguridad se rompe. Y entonces muchas veces ocurre que alguno de los hijos toma el rol de la figura materna o paterna que ha desaparecido del hogar familiar. Y se producen entonces conflictos por tener un papel que no es el que te corresponde. Es el hermano mayor, por ejemplo, y si ha salido el padre de la familia, ese hermano mayor va a suceder, por así decirlo, a la figura paterna, y se va a responsabilizar frente a sus hermanos de una serie de situaciones, de una serie de obligaciones que no le corresponderían si el padre y la madre hubieran seguido estando juntos, y que la vida le sitúa y que él tiene que hacer frente a una nueva situación y a enjaretar esa situación y a llevarla hacia el recorrido de su vida adulta de una forma que no sea perjudicial para los demás, pero que asimismo forja su personalidad, dificultando, ¿no?, el que en el futuro esa persona pueda a veces tener unas relaciones familiares normales. Una consulta. El matrimonio es una estructura. ¿Qué pasa con las familias, las parejas de hecho, que luego se separan? ¿Cómo marca, cuál es la diferencia entre estar casado por lo civil o lo religioso en España y esa ruptura conflictiva también, obviamente, de una pareja de hecho? Pues, ¿cómo se interpreta eso? ¿Tienen los mismos derechos la pareja, los hijos? ¿Cómo se enfoca? Pues en ese sentido los hijos están perfectamente protegidos, porque la ley establece que sean hijos matrimoniales o no matrimoniales, tienen absolutamente los mismos derechos, y desde los juzgados se defiende, el Ministerio Fiscal además defiende perfectamente el que todos los hijos tengan los mismos derechos. ¿Qué ocurre con las parejas de hecho? Cuando se separan, como no han estado casados, pues siguen cada uno haciendo su vida de forma independiente, pero las relaciones con los hijos sí se regulan a través de un procedimiento de guarda y custodia especial y de alimentos para casos de familias en los que la pareja es pareja de hecho y no está casada. Pero evidentemente nuestro derecho protege absolutamente a los menores, a los niños, para que todo el tema de sus visitas, de los alimentos, todo el régimen de visitas quede directamente protegido por los juzgados, y que no tengan los niños ningún problema. En sociedades pequeñas, en pueblos pequeños, la separación y divorcio es muy complicada, porque hay que tener doble casa, los ingresos se tienen que diluir en dos gastos mensuales. En los pueblos pequeños y en esta situación de pandemia, los datos que salen a nivel estadístico es que las mujeres también mayores se están divorciando, o sea, están pidiendo el divorcio. ¿A qué crees que se debe esta circunstancia? Pues esta circunstancia, yo creo que en este momento de pandemia ha supuesto que hemos pasado demasiadas horas juntos, ¿no? No estamos acostumbrados a pasar tantas horas todos juntos en las familias, y eso ha provocado que personas mayores que a lo mejor veían menos a sus maridos o a sus mujeres durante tiempos normales en los que puedes salir a la calle, durante la pandemia han tenido que convivir las 24 horas del día, y eso ha dado lugar a que la convivencia se haya perjudicado y hayan tomado decisiones de romper
esos vínculos matrimoniales que a lo mejor venían arrastrando dificultades a lo largo de los años, pero que, bueno, mantenían una forma y tenían unas horas de separación, ¿no? El estar recogidos durante la pandemia supone que la convivencia es mayor y también el roce ha sido mayor, y de hecho son muchas las parejas de edad muy adulta ya que se han separado. Y en el caso de la gestión de los nietos y nietas, de lo que se llama la gran familia, ¿cómo viven o cómo sienten estas personas que tienen 30 o 35 años, que han visto que están separados sus padres y que esos vínculos no se han vuelto a reconstruir? Porque muchas veces, menos mal que hemos avanzado en esta sociedad actual, muchas personas también hay que mostrar la otra cara de separaciones que no son conflictivas, son separaciones muy bien hechas y tolerantes, donde incluso esa parte de hijos que compartan los hijos lo hacen de manera adecuada. Pero claro, el foco siempre ponemos en los conflictos, porque parece que lo bueno no lo explicamos y no acompañamos esa situación nueva, ¿no? Entonces, los divorcios, ¿cómo lo enfocan? ¿Hay una especie de culpabilidad de los hijos? Pues es que esa es una de los grandes problemas. Cuando los padres se divorcian, los hijos se sienten culpables y los hijos muchas veces pierden la relación, se estropea la relación paterno-filial con uno de los progenitores o con ambos, en función de la experiencia que les toque vivir. Es decir, si las relaciones entre padre y madre son dantescas y están abocados a estar todo el día en el juzgado, las relaciones con los hijos y los padres se van deteriorando poco a poco. Y entonces las relaciones se pierden bastante. Cuando esos hijos han hecho sus familias, han tenido sus hijos y a su vez entran en momentos de divorcio, esos abuelos muchas veces piden estar incorporados en la vida de sus nietos porque tienen derecho como abuelos, y esos hijos que no han tenido una buena relación con su padre o con su madre derivado del propio divorcio de sus padres, viven con dolor y desde el sufrimiento muchas veces que sus hijos vayan a tener una relación muy directa o más directa que la que ellos han tenido con sus abuelos. Otras familias, en cambio, y otros hijos, al revés, lo que hacen es querer que esos abuelos se integren en la vida de sus hijos como forma de enmendar lo que a ellos les ha faltado. Entonces, encontramos casos de los dos tipos. Nos mandó un mediador de Salamanca un vídeo que lo vamos a publicar después del Congreso para la próxima semana. Y él, esta persona que había pasado el sufrimiento de la separación, tenía 27 años y él explicaba con dolor la separación de sus padres. Y no entendía por qué se habían separado sus padres si habían tenido una vida plena, eran afectuosos. Claro, en la ruptura se pierden, se rompen sentimientos, se crean muchas heridas. Heridas del pasado fundamentalmente, porque recogemos siempre lo que no ha sido lo correcto para encarar al futuro como una situación. Esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que te está ocurriendo por esta culpa. Y esta persona, esta persona mayor de 27 años, pues hablaba de dolor, ¿no? Es decir, que no podía juntar a los padres en un cumpleaños, en la primera comunión, y que esa ruptura se notaba. Pero esa ruptura, en el tiempo, seguía esa ruptura. Por lo tanto, no se curan estas heridas en el ámbito familiar, a no ser que vivieran en otras comunidades autónomas. Pero como decía al principio, en un entorno pequeño, como Valladolid, vamos a decir, o como Guadalajara, o como Aranjuez, aquí, que son una población de 40, 50.000 habitantes, en el caso de Aranjuez, pues eso marca permanentemente, porque te cruzas en la calle, en el mercado, y esa situación, este joven decía, me duele esta situación, no tener herramientas y formas de que esa relación se pueda restablecer de alguna manera.
Claro, por eso es tan importante la figura de la coordinación de parentalidad y el hecho de que ante problemas que surgen en familias desestructuradas, muy conflictivas, se trabaje con los niños, se trabaje los sentimientos para que ellos reconozcan lo que están sintiendo, cómo se encuentran y lo que tienen que hablar con sus padres, lo que necesitan. Muchas veces a los niños se les escucha deprisa, poco y mal. Y creo que a los niños que luego se transforman en adultos y que van a cargar con esas mochilas de un divorcio conflictivo en el que ellos se sienten inseguros, se sienten culpables, se sienten que han fallado o que pueden fallar por lealtad al padre o a la madre cuando les dice su señoría, ¿con quién quieres estar? Yo como niño quiero estar con mi padre y con mi madre y me estáis haciendo decidir si me quiero quedar con mi madre o me quiero quedar con mi padre. Entonces, son situaciones traumáticas que además como que se tapan, se pone una tirita y sigue la vida familiar, discurriendo más o menos, ahora con las custodias compartidas, pasan los niños maleta, ¿no? Pasan 15 días con uno, 15 días con otro, viajando constantemente. Si encima los padres no viven en la misma ciudad, añades las entregas, entonces todo eso va marcando la vida de los niños y al final, cuando son adultos, todo eso está dentro de sus emociones. Si esas emociones no las hemos gestionado, si no les hemos ayudado a decir lo que sienten y lo que les pasa por la cabeza, todo eso les va pesando y cuando ellos forman sus familias, tienen miedo de que les pase lo que a sus padres, de no estar a la altura de sus hijos. Y entonces entramos en un círculo vicioso. Pero no tenemos el acompañamiento. Es decir, suponiendo que hace 10 años se separó esta familia y el hijo mayor tenía 17 años, hoy ese hijo tiene 27 años. ¿Quién ha acompañado a este joven en ese proceso de la separación? A la madre, ¿quién le ha acompañado? Al padre, ¿quién le acompañó? Le acompaña a la familia normalmente, ¿no? Pero también se dan casos de que una parte de la familia le culpa a uno de los cónyuges por esas rupturas. Eres tú el culpable de esta situación. Y no estás poniendo de tu parte por tus hijos, sino estás velando por tus intereses. Y esto también genera de que no hay un acompañamiento. Mientras estabas comentando este tema, me venía a la mente diciendo, en los colegios no hay un acompañamiento cuando los niños están pasando unas verdaderas calamidades por divorcios muy complicados. La mujer no tiene ningún acompañamiento, que está trabajando en una empresa y el marido que está trabajando en otra empresa. Es decir, deberíamos crear, como había comentado en la presentación, crear este libro blanco de instrucciones, de recomendaciones, no instrucciones, recomendaciones objetivas desde la experiencia de quienes trabajan en derecho de familia y en separaciones. Entonces, ¿qué hacemos para que, qué organizaciones o qué sistema hace este acompañamiento? Pues yo creo que para acompañar durante el trauma que supone el divorcio o la separación de los padres, a mí me parece que la coordinación de parentalidad, no solamente aplicada desde el juzgado para situaciones de familias súper conflictivas, sino como recurso que se tenga desde la administración, en los centros de salud mismamente, en las unidades, en los CEAS, en los centros de asistencia social. A mí me parece que tener profesionales preparados para acompañar a las familias, para explicar a un niño que el divorcio de sus padres es un problema de relación entre sus padres, no es un problema suyo, que él como miembro pequeño de la familia no tiene la culpa de la situación que los padres están viviendo. El hacer conscientes a través de la mediación, de mediadores que acerquen a las familias, que les ayuden a convivir. El hecho de que una pareja se separe no quiere decir que tengan que ser enemigos, tampoco tiene que ser que cenen todos los días juntos, ¿no? Pero el
el que haya una figura como el mediador, el que haya otra figura como la coordinación de parentalidad, que pueden acompañar precisamente, pueden recoger y pueden orientar a las familias en el sentido de hacerles ver que están juntos en un camino, que siempre van a estar ahí porque han formado una familia y esos hijos siempre van a estar ahí, por lo que ellos están abocados a entenderse. Y es mucho mejor que esa comunicación entre el padre y la madre sea fluida por el beneficio de los hijos y porque esos hijos van cargando con esas mochilas y en su edad adulta van a reproducir las situaciones que han vivido o van a querer mejorar las situaciones que ellos han vivido y a su vez generan conflictos. Por eso es tan importante que haya personas preparadas en derecho de familia, preparadas en psicología, preparadas en emociones, en gestión de las emociones, en inteligencia emocional, para poder acompañar, explicar y simplemente dar una palabra de consuelo en determinados momentos a esas personas que están pasando un trauma, porque no deja de ser un trauma grande el que una familia se separe porque no se entienden en la convivencia diaria, ¿no? Yo creo, por resumir un poco mi opinión, es decir, el acompañamiento es muy importante, pero tiene que haber una estructura de ese acompañamiento porque, voy a ponerme 10 años atrás, ese niño estaba en tercero del colegio y por lo tanto se encontraba pues desorientado porque su padre ya no está en casa, su madre está preocupada, la situación económica se resiente sus vacaciones, se resiente su vida personal. Tal vez tendríamos que pensar de que los orientadores escolares, los tutores, pudieran hacer una labor de acompañamiento, ¿no? Es decir, pero la madre dice que el niño está bajando con las notas, dice, pero ¿cuáles son las causas? Las causas normalmente es que no estudia, es un vago y no sé qué, o ve mucho la tele o juega la play. Pero la causa puede ser una separación de los padres, ¿no? Por tanto, ese acompañamiento debía haber desde las administraciones, porque con eso conseguiríamos una sociedad un poco más tranquila, porque estos eventos que organizamos es por mejorar la paz, mejorar la convivencia. Y esa convivencia es fundamental, pero para esto es necesario que alguien nos acompañe, alguien nos diga qué tenemos que hacer, qué procedimientos tenemos que hacer, como has hablado tú de capacidades emocionales, cómo digerir esto. Y en esta pandemia, obviamente, pues estamos viendo que los sentimientos están bastante a flor de piel en todas las capas sociales de la sociedad y nos estamos encontrando con verdaderos problemas. Nuria, muchas gracias y tienes la palabra. Cerrar. Simplemente creo que ese acompañamiento tiene que darse a los padres para que ellos también puedan aprender a gestionar y dar ese voto de confianza a sus hijos, que vean que a pesar de que no están juntos, ellos siguen siempre unidos por el beneficio de los hijos. Entonces creo que el trabajo hay que hacerlo desde las administraciones para que esos padres, desde su propia responsabilidad, asuman que el haberse separado no quiere decir que se desvinculen de la vida de sus hijos, sino al contrario, que estén más que nunca centrados en tener la misma mirada para que esos hijos no se sientan inseguros, no generen ansiedades, no generen utilizaciones, pues caer en drogas, caer en alcoholismos y luego de mayores no generen familias a su vez con problemas y con rupturas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que la infancia y la adolescencia tenemos que darle el cuidado, el cariño y el acompañamiento que Muchísimas gracias, Nuria. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta luego. Muchas gracias a todos que han participado y nos han hecho llegar también sus preguntas por el chat. Muchísimas gracias.